SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hola Mariola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Francino, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estoy haciendo stories con el invitado. Me imagino, no esperaba menos de ti. Porque como tú no Hombre, estás, pues hombre, bueno, no estoy. A ver, yo estoy en Radio Madrid, Mariola está en Radio Barcelona. Yo estoy en Radio Barcelona. Porque mañana, os recuerdo, viviremos, como todos los años, una tarde de radio muy especial con la cuenta atrás para la gala de entrega de los Ondas. Y como en esta ventana de la tele vamos a hablar con uno de los premiados, efectivamente, el de las stories que estás haciendo, me vas a permitir, bueno, y si no también, que pongamos a los oyentes en situación, en contexto. Por favor. Año 2000, una canción titulada No cambié, pega el pelotazo, se convierte en todo un fenómeno. Te equivocas al pensar que he cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. En mi vida sucedió algo bello. Y por eso, distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Bueno, la cantante era Tamara, más tarde se cambiaría el nombre Está a tarareando Llurena, el técnico, Francino. me imagino. Está tarareando el técnico. Y el autor de la canción, que también canta, es Leonardo Dantes. Bueno, estas dos personas, que ya tenían camino hecho con la música, se convirtieron, les convirtieron en Sí. personajes. Personajes de la televisión en un momento donde se puso de moda, yo diría que tristemente de moda, el escarnio, Totalmente. la burla, no tanto reírse con, sino reírse de. Y Sí. ellos fueron dos de los ejemplos más sonados. Su historia la recrea una serie de Netflix que ha dirigido Nacho Vigalondo y que se titula Superstar. ¿No te importa que la gente se ría de ti? ¿Y de qué vais a vivir? ¿De qué ibais a vivir entonces? Eso que a vosotros os gusta que llamáis porquería. Bueno, Te está pasando un poquito en realidad, No, estáis pasando vosotros mucho. A mí lo que me duele es que haya profesionales que no respeten a la gente en general. Luego ya hablamos de alguna prensa. Y Leonardo, ¿tú cómo llevas lo de estar en un segundo plano? Pues yo creo que tú estás muy mal informada, la verdad. Eso según se mire, porque yo tengo una trayectoria muy larga. Y mira, ya que me dices que me estoy pasando, no me estoy pasando. Porque os estáis pasando vosotros, al decir que yo me estoy aprovechando de la imagen de Tamara, cuando en realidad, yo soy un autor que ha hecho muchas canciones de las más famosas de toda España. Si os aprovecháis, quiero decir, si no me dais valor como artista... A ver, Leonardo tiene muchísimas canciones, canciones milenarias. Te estás pasando. De Sara Montiel, Manolo Escobar, Rafael Acarrá, dile cómo se llaman. Pues Carmen, por la calle abajo, vagando por ahí como un payaso, no puedo darte riqueza, quiero decir, canciones que baila todo el mundo y que a día de hoy se siguen bailando. O sea, que diríamos que es Tamara la que se está aprovechando de ti, de tu popularidad. Bueno, ¿qué ha dicho el jurado de los Ondas para darle el premio a Mejor Intérprete Masculino de Ficción al protagonista de esta serie? Pues ha dicho lo siguiente: por construir un personaje lleno de honestidad, sin caer en la parodia, que consigue conectar con la audiencia. La interpretación de nuestro invitado aporta humanidad a la fantasía disparatada y caótica que imagina Nacho Vigalondo sobre una realidad de la España de los 2000 que catapultó y normalizó el acoso mediático. Secund de la Rosa, buenas tardes, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal, Secund? Qué emocionante. Joder, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué cara aparte de bailar y tararear el No cambié, cuando te has escuchado a ti mismo, Mariola, ¿qué cara se le ha puesto?
Pues mira, él está muy emocionado, ya ha venido muy emocionado porque dice que el premio lo ha recibido con una ilusión desmedida. Entonces todo lo que está pasando sobre esta historia y sobre su interpretación en Superstar, me parece que estás, ¿no, Sekun? Sí, muy emocionado. A ver, escuchando ahora mismo este cachito de audio, este ADR, he tenido más fatiga que emoción, también tengo que decirte, porque como nos pasó Claudia, bueno, Nacho y Claudia, los dos, nos pasaron el vídeo original, que esto fue el momento frutería, yo recuerdo que aparte del acento y de meterle chicha, profundidad del personaje, había que meterle las palabras exactas, equivocarse donde él, decir el texto tal cual, los títulos de las canciones, los cantantes, el momento. Me parece que os estáis pasando, pero no os estáis pasando. O sea, lo tengo en la cabeza como el disco duro. Me encanta lo de las canciones milenarias, me ha encantado. Sí. Había que hacer clavadito aquel día. Y yo me recuerdo como muy obsesionado, que hice como un listado de las pelucas de Leonardo Dantes, que me perdone el buen hombre, de en qué año, en qué momento llevaba una peluca, llevaba otra. Claro, porque cambió como 18 veces de peluca, porque me vi todos los vídeos. Y en esta llevaba una parecida a esta, pero en el original no era tan vistosa. Entonces yo estaba todo el rato pendiente de la peluca, del texto, del acento. Pero una cosa, fíjate, Francino, porque yo que era muy crítica con esa televisión que fue nefasta y esos personajes se abusó de ellos de una manera desmesurada. Es que empezó como un divertimento y empezó como un divertimento y era una cosa graciosa, rompedora, disruptiva y luego... Pero se convirtió en algo infame, esos personajes se convirtió en una máquina picadora de carne. Completamente. Y yo quiero saber, Sekun, tú eso, ¿cómo lo cuando te llega ese papel? Porque yo esto lo he hablado mucho con Nacho Vigalondo. Cuando te llega ese papel, ¿tú qué recordabas de aquel momento y cómo te enfrentas a poner en tu piel un personaje que era dantesco de verdad? No sé, mira, y se llama Dantes. Dantesco, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No él, sino en lo que lo convirtieron. Ya. Claro. Nos enfrentamos todos con mucho miedo. Pero barra respeto. O sea, son unos personajes que es fácil parodiarlos porque se ha hecho mucho humor sobre ellos, se ha hecho mucha saña, se le han tirado mucha piedra, se ha reído también mucho de ellos y con ellos, y mucho humorista ha sacado también, no sé, como mucha punta de ellos. Entonces, hacer algo mínimamente profundo, con verdad, de personajes tan trillados, tan parodiados, era muy complicado. Y además Nacho y Claudia se tiraban a la piscina con actores que también hemos hecho mucha comedia, que de primera, Sekun de la Rosa, Leonardo Dantes, Superstar, Tamara, podía invitar a cualquier cosa menos a un pozo. Yo he de reconocer que me horroricé al principio. O sea, al principio dije, madre mía, ¿esto qué es? Pero ellos lo tenían muy claro, y yo también, en cuanto vi los guiones, que eran una maravilla, todos, yo me quedé enamorado del capítulo 2. Bueno, me quedé enamoradísimo porque era como una película El extraño caso distópica. del doctor Leonardo y Mr. Dantes. Claro, y ahí te permitía también encontrar mucha verdad, porque bueno, la gente que no la haya visto, tampoco le voy a hacer mucho tal, pero Leonardo y su alter ego, su Leonardos, como dice Berlanga en un momento, todos los artistas tenemos como nuestra sombra que nos acompaña, que eso es muy, muy poético cuando descubre Berlanga que también tiene uno. Claro, Leonardo y Leonardos también me permitía todo eso que me parecía esperpéntico o histriónico o raro de Leonardo y que no se podía entender, darle profundidad haciendo yo mismo el contraplano. Claro. Yo mismo me replicaba. Entonces esta cosa de cuestionarse y hacerse autocrítica al propio personaje, pues le da un valor añadido. Mamá, Madre mía. Presento a don Leonardo Dantes. Encantado, señora. Hola. Es un compositor muy importante. Bueno, muy importante, ya me gustaría a mí. Escribo mis propias canciones y también hago temas para grandes artistas, claro, como Manolo Escobar, por ejemplo. Anda, mira. Sí, y sin embargo se llamaba un temita que yo le hice que decía: tu amor es rosa y espina, arena y roca es tu amor. A veces me da alegría y otra me da dolor. Qué guay, ¿verdad? Qué bonito. Sí, mola. Oye, pero esto no es la maqueta que tú me has dicho. Esto es un disco hecho y derecho. 11 temas, incluye un remix. ¿Las canciones son tuyas? Sí. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a escuchar con mucho cariño. Y si quieres, como tengo tu contacto por Miguel, te llamo y ya vemos y comentamos, ¿te parece? Claro, sí. Bueno, pues muchas gracias, Tamara. Encantado, señora. Adiós. Adiós. Pero ¿cómo le pilas el punto, eh?
Sí, bueno, no, sí, fue muy, muy emocionante. Yo creo que me había preparado en otros trabajos para cuando llegara Leonardo. Yo esto no sé si lo he contado, no sé si te he contado que cuando me hicieron la prueba, porque me hicieron como 3 o 4 pruebas. Yo he currado ya sí, yo estuve a punto de currar con Nacho Vigalondo en otra cosa, que al final no pudimos por algo, y con los Javis en varias cosas también, en La Llamada, en Paquita. Sí. Pero yo fui a ver a Eva y Yolanda, las directoras de casting. Que es son amigas del programa. Pues yo fui con Eva y Yolanda porque iba a hacer una prueba para Amenábar, para El cautivo. ¿En serio? ¿Y qué interpretabas? No sé, iba a hacer, no sé luego si Alejandro fue arreglando el guión, pero en principio eran como 2 monjes que me inspiran para hacer el Quijote. Un actor belga y yo eran. Pero sí, no es que te rechazaran. No, hice mi prueba para Amenábar, que además creo que me cogió, me cogió y me estuvo haciendo pruebas de cámara y tal, y no lo pude hacer porque ellas en cuanto me vieron dijeron, oye, ¿quieres hacer la prueba para Leonardo Dantes? Entonces era una cosa o la otra. Claro, era o Amenábar o Leonardo Dantes. No sé, bueno, a ver, no me voy a arrepentir, ¿no? Ha estado bien, sí. ¿Y entonces hiciste la prueba, o sea, 3 veces? Hice 3 pruebas para Leonardo Dantes porque, claro, ten en cuenta que estaba el acento, estaba la verdad, estaba lo de encontrar a un actor que fuera que de primeras no pudiera reírse o no pudiera parodiar al personaje. Y cuando vienes de hacer mucha comedia puede haber un susto de que tú no, y sí, yo recuerdo que la tercera prueba, el tercer casting, ver a Eva y Yolanda llorando, nos emocionamos mucho todos porque es un momento de la película cuando también él habla consigo mismo al final y hay un pequeño monólogo ahí muy, muy bonito y la verdad es que fue un día de trabajo con ellas y yo creo que de ahí surgió el hacer la serie. Bueno, es una serie donde aparecen los puntos de vista de todos los personajes y desde todos los ángulos y al final, mal que bien, los puedes intentar entender a todos, ¿eh? No, y además es una serie que a mí me gusta mucho que Vigalondo haya, digamos, elevado a esos personajes y de alguna manera la serie, Sekun, yo creo que pide perdón. La serie pide perdón y la serie, mira, perdón que yo suelto unas chapas tremendas, ¿no? Pero tiene como 2 cosas que a mí me parecen muy interesantes. Una que en realidad no habla tanto de Leonardo, de Tamara ni nada, porque yo con todo el público con el que he hablado, con la gente con la que he hablado con la serie, por los festivales, por donde ha pasado, al final en el aire lo que flota es qué le pasaba a España, a nuestro país, a nuestra tele, para que en el año 2000 pareciera que estábamos en la posguerra, cuando los artistas del organillo se subían por un mendrugo de pan a una mesa. ¿Qué nos pasaba para necesitar reírnos así de esas personas en la televisión? ¿Qué pasó en pleno año 2000? ¿No? Como de ¿qué fue esa cosa, esa histeria colectiva de reírnos del peor paria de la tierra? Sí, ¿no? ¿Y tú has encontrado respuesta, según a esto? Es que no sé. Pues yo creo que buscando mucho vídeo y hablando mucho con Claudia, con Nacho, con todos, hay algo que seguramente no es lo real y es el momento en el que las teles empieza a crear sus propios personajes y ya agota esos personajes, agota los de los realities y empieza a aparecer, rellenar programas y viene y aparece este universo de buscavidas que a la tele le viene muy bien porque son... Bueno, no aparece, ese universo se crea, se fomenta, se pervierte, no aparece. No, y ellos también han jugado mucho. Claro, esto luego es verdad que hay un espectador, Carles, que lo asumió y lo acogió, pero yo nunca le echo la culpa al espectador. No, lo que pasa es que en el caso de Leonardo, que es muy tierno, bueno, yo lo he visto así, como actor tienes que defender la línea de pensamiento de tu personaje, ¿sabes? Tienes que entender sus porqués, aunque no los compartas, tienes que saber por qué son. También hay algo de él, de artista de los años 70, de esa Extremadura, de la guerra de franquismo, de cuando llega a los 70, 80, se va a Madrid a buscarse la vida y ya se ve cuarentón, que no ha cuajado nada, que ha compuesto, que ha tal, mucha pena, y le llega la ventanita de que en la tele hay estos personajes y por ahí quiere también su momento de gloria, aunque tenga que luchar consigo mismo. Entonces, bueno, esta especie de redención del personaje al final, cuando se hace mayor, a mí me parece muy emotiva. Oye, Seco, ¿nos habéis encontrado? Perdona, Perdona, di, no, si os habéis encontrado en la vida real con Leonardo alguna vez.
Sí, Con como el si de fuera verdad. el título, como si fuera el título de un libro, he tenido 3 encuentros con Leonardo Dantes. ¿Qué? Mira, el primero fue en Suma, porque nos presentó la productora... Suma es la productora del Perdón, Javi. la productora de la serie. Nos presentó Nacho Vigalondo un día allí con Javi Calvo, Nacho Vigalondo y alguien más, y hablamos un poquitín. Luego hubo otro día donde se vino al rodaje. Que yo estaba yo estaba muy nervioso porque lo que pasa es que esta cosa de los actores tímidos pero a la vez lanzados, esta cosa de nuestro juego, le pillé por banda y le pedí leer el texto con él a ver cómo lo hacía y le incluí un poco, digamos, en el ejercicio, en las tomas y tal, y la verdad es que estuvo muy amable y muy generoso. Y luego me ha pasado una cosa muy curiosa, que hace poco me entregaron el premio Caña. Porque yo, eso también te lo he contado, Mariola. Yo cuando era pequeño, una vez que vine aquí a la ventana para hablar de las piscinas, lo hablé. Cuando era pequeño en mi barrio, en Barcelona, me grabaron un grupo de los progres de la época y de ahí salió un documental, ¿no? Los jóvenes del barrio, y me grabaron. Y aquel colectivo también grababa Ocaña. Entonces, ahora me han dado el premio Ocaña como de, pues un chaval de barrio que ha salido, se lo dan cada año a alguien. Y me lo entregó Leonardo. Entonces, para mí eran como 3 links que se juntaban, la infancia, Ocaña, y que me lo entregue Leonardo Dantes, y fue muy emotivo, y él está muy agradecido a la serie y le gusta mucho cómo está tratado el personaje, y también me habla mucho de esto de por qué existió ese momento, ¿no? Bueno, yo decía que hay reencuentros, ahora estás en plenos reencuentros, te has reencontrado con tus compañeros del otro lado de la cama, de la película que está ahora, y te has reencontrado y estrenarás en breve la peli de Aída, que estamos todos esperándola. Ya. ¿Cómo ha sido esto? Dios mío, ¿qué puedo contar? Pues no sé, tú verás lo que puedes contar. Que me dejará Paco, yo creo que sí que me va a permitir que... Hombre, algo ya sabéis, ¿no? Porque ha salido en enero, claro. No podía ser un capítulo de Aída al uso, porque la comedia ha cambiado mucho, el humor ha cambiado afortunadamente. ¿Tú crees? Sí, y sería muy... ¿Para bien o cómo? No, afortunadamente me refiero para bien. También hay momentos, ojo, que yo creo que la película va a tener de esto, de dónde nace el debate y dónde acaba el debate, porque muchas veces también cuestionamos al humor, que no deja de ser ficción en una serie, en una película, pero en la realidad nos lo tragamos mucho más, las cosas cuestionables. Efectivamente. ¿no? Eso es verdad. Y muchas veces, claro, nosotros mismos, porque hemos hecho mucho como reunión, brainstorming, para poder hacer el guión de Aída. Bueno, os cuento así, porque la gente que me esté escuchando nos hará un lío. No es un capítulo de Aída llevado al cine, sino un poco... Carmen, Paco, Secund, Edu, Miren, rodando un capítulo de Aída. Entonces vamos a ver un poco... Como el making of. Un poco Peldavan y Peldarrera, ¿te acuerdas? Que es esta cosa que... Sí. ¿Sabes? Como que se ve lo que pasa en trastienda. Sí, entonces va a ser un capítulo de Aída para los fans de Aída, van a tener el capítulo. Pero también se va a ver qué nos pasa a nosotros haciendo Aída. ¿Qué le pasa a Carmen Machi si quiere dejar a Aída y se ha pegado al personaje? Ese tráiler lo hemos visto. Su rivalidad o su rivalidad con Paco. ¿Qué le pasaba a Eduardo siendo un adolescente con esas cosas? A Miren, tal. ¿Qué nos pasa con ese humor ahora a todos? ¿Qué le pasa a Machu Picchu? Con esos insultos o esas agresiones de Mariano. Bueno, creo que es un... ¿Y tú estás contento con el resultado? A mí me parece muy interesante y me parece muy inteligente que desde una película... que pudiera ser para un público que ha consumido ese humor, también se puede hacer la pregunta de qué pasa ahora con ese humor, ¿no? Y dónde estamos, eso, ¿no? sí. Porque va enfocado, a ver, o puede ser una inmolación, porque es como una bomba hacia ese tipo de... hacia el público de Aída, ya veremos. Puede ser muy, muy interesante también. No se lo sé. Estrena el 30 vosotros? de enero, y ya tenemos alguna pista. Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuándo me voy? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir. ¿Pero qué es lo que me queréis decir? A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz. ¿Pero por qué no me matáis normal? Yo también me quiero ir. Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma.
Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes? Tú no haces teatro, ¿no, Miren? No, a ella le gusta más el cine. ¿Tú eres enana? ¿Que le has preguntado que si es enana? ¿Te de comer? Igual tiene gusilla. Tengo cacahuete, pero tíraselos al aire, que no pierda el instinto de caza. Claro, y la pregunta es si realmente con el tiempo que ha pasado ha habido unos códigos, hay unos cambios, una evolución en el humor con respecto, por ejemplo, a esto. ¡Oh! Ay, Maurice, que te vayas a casar me parece una idea wonderful. Con lo que lloro yo en las bodas. Imagínate en esta que me va a hacer rico. En vez de arroz tiraré caviar. Claro, mira, yo busco a alguien para casarme, ¿eh? La aguanto toda la vida. Y luego tú te quedas con la mitad de la pasta. ¡Los cojones! Si me caso, yo la pasta es para mí, coño. Oye, maricón, no te me pongas flamenco, que yo también puedo casarme. Que a mí muchos hombres me han ofrecido un anillo, aunque no sea para la mano. Yo tengo la impresión, según que en el cine, en las salas grandes, esos aplausos en mitad de la escena que antes estaban en otro contexto, se van a repetir, ¿eh? Creo. Total. Pero, Ojalá, claro. ojalá. A ver, es que es muy curioso todo lo del fenómeno Aída, porque nosotros rodando la película, y yo miraba a Paco de reojillo a ver el director, porque hace la función de director, a ver qué opinaba, qué le pasaba. Porque también vino mucha gente a hacer figuración especial. Nosotros hacíamos Aída a la manera americana, se lo trajo Emilio Aragón y todo. Cuando fueron a Estados Unidos y empezó Globo Media, las sitcoms bebían Siete Vidas de la manera desde los tiempos de Te amo Lucy, con el público en el plató. Que se ha acabado ese formato. Que se ha acabado ese formato, pero nosotros lo vivíamos así, como hasta que el público no se encendía la luz verde, no acababa la secuencia. Era muy teatro grabado, ¿no? Y ahora para la película se ha repetido eso, que venía el público, pero haciendo de público. Pero claro, el público que venía está encantado con la Aída de siempre. Claro. Están encantados, o sea, tenemos más prejuicios nosotros con lo de, oye, no podemos decir tal, no digas esto, no digas lo otro y tal. Y preguntábamos al público, oye, ¿y tú y esto, lo otro? No, estaban encantados, o sea, que tenemos ahí como, a ver si hemos sido nosotros más papistas que el Papa, ¿sabes? Oye, pero, ¿y tú estás en el... Mañana te dan un Ondas. Vale. ¿Estás en el sitio que querías estar cuando aquella llamada a tus directores para que te dieran un papel? ¿Como actor o como persona? Hombre, como actor. Pues... Te dan un Ondas como actor, no como persona, claro. Pues fíjate que es una cosa muy curiosa, porque el Ondas, que me ha hecho mucha ilusión, y ayer leía un artículo de una entrevista que le hacían a Wyoming. Bueno, ¿qué entrevista? Por favor. Sí, estaba muy emocionado el día que lo felicitamos. El día que le llamamos aquí en La Ventana lloró. Estaba súper emocionado. Pues os puedo decir que yo, porque no lo pude expresar en el momento y me pilló en un autocar entre San Carlos de la Répita y Alcanar, con todos los viejitos que llevaba a mi madre al CAP, me pilló ahí. Bueno, esto sería otra película, los autocares de nuestra España, pero bueno, y muy emocionado por el Ondas, pero si me preguntas por mi momento, yo también estaba ahora como... estoy haciendo teatro, escribo teatro, cuando me llaman para una peli la hago, lo otro. Estaba por primera vez en mi vida, que mira que me ha costado, porque a mí lo que me salvó fue querer ser actor. Yo me escapé de mi barrio para estudiar teatro y casi ha sido como una obsesión y buscaron muchos porqués en un escenario, y lo que he crecido es ahí con eso. Y ahora por primera vez, después de 30 años, estaba un poco, bueno, oye, ¿y el secund aquel que dejaste con 16 años? Y ese secund tal... Estaba como en un momento de, no sé, muy como de nunca había pensado en mí sin querer ser actor, y ahora estaba como empezando a darle valor a otras cosas, y ha sido justo cuando me han llegado 2 o 3 proyectos preciosos. Qué bien. Y el Ondas. Eso me parece muy curioso. Qué bonito, Secund. ¿Te parece bonito? Te lo mereces. Es muy bonito. Es como muy curioso. Te lo mereces. Mañana te abrazamos, in person. Oye, y si hemos empezado esta conversación con el Lo Cambié, ya sabes cómo lo vamos a cerrar, ¿no? ¿Te lo imaginas? Pues con el pañuelo. Con el baile del pañuelo. Secund de la Rosa, felicidades por el Ondas y gracias por estar en La Ventana. Muchísimas gracias. Adeu. Mariola, tú no te marches, que seguimos, sí, ¿eh? Me quedo. Continuamos en tiempo de La Ventana de la Tele. Muchas veces hemos comentado que la música puede ser siempre un asidero para todo.
Por ejemplo, para escribir una serie. Vamos a contar o recordar la historia de alguien que era un profesional de la industria audiovisual, un poco de nuestro sector, que cayó en el infierno de la adicción, o de las adicciones en plural, de una forma brutal. Él publicó un libro explicando su historia y un día decidió escribir una serie de cómo a los 30 años decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Esta canción forma parte de la playlist de Javier Giner, que escuchaba en terapia mientras escribía la serie Yo Adicto. Una serie protagonizada por un actorazo, que es Oriol Pla, que ha recibido el premio Emmy Internacional a la mejor interpretación masculina. ¡Me has aniquilado! ¡Me has aniquilado! Ya abre la ventana, ya que se entere todo el ¡Cállate! vecino. ¡Cállate! ¡Cállate! Toda mi vida rindiéndote cuentas, tío, exigiéndomelo todo. ¿Quieres que hable? ¿Quieres respuestas? No sé, no lo sé, tío, no sé. Cada día en el mismo lugar en esta familia, el conflictivo, la oveja negra, el narito, el gilipollas, toda mi vida sintiéndome un puto pelele. Defectuoso, un error que hay. Bueno, hay algo en mí que no funciona. Que todo el mundo que te rodea es mejor que yo. Que ellos sí merecen la pena y que yo no. Que siempre tomo las decisiones incorrectas porque soy un incapaz. Siempre adelantando mi fracaso en todo. Es tremendo, ¿eh? ¿Te acuerdas que en su día hablamos de Yo Adicto, verdad? Pero te diré que este capítulo es el más duro, con diferencia de toda la serie, porque son los padres reales de Javier Giner los que se supone que están representados. Y ellos vieron el capítulo y entonces a mí eso siempre me sobrecoge porque es una historia durísima. Tremenda. Sí, Oriol la actuación de Oriol Pla, es el primer actor español que recibe este premio, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas que le dimos, esto me ha salido fatal, se le dio un Ondas por una serie maravillosa también que él estaba estupendo, que era El Día de Mañana. El Día de Mañana, sí. Y desde entonces no ha dejado de regalar personajazos, pero este concretamente, además sabes que va a sacarles que los que conocemos a Javi Giner desde hace muchísimos años y que le conocemos en la vida diaria y tal, es que es Javi Giner. O sea, claro, la gente que no sabe quién es Javi no lo puede entender así, pero desde luego yo no he visto nadie que pueda clavar de esa manera un sentimiento, una actitud, una manera de estar en el mundo como la que hace Oriol Pla. Esta madrugada, cuando estaba a primera de la mañana, cuando me enteraba de la noticia del premio, pensaba, joder, qué cantidad de actorazos tenemos, y actorazas en España. Anoche empecé a ver Anatomía de un Instante, he visto el primer capítulo, no he podido pasar. Claro, ¿cómo están? Dices, pero es que este es Suárez. Suárez, el otro día se me decía yo Alba Morte, es que dices, Suárez, mira que le recuerdas con el aspecto, con su físico, en La Casa de Papel, por ejemplo. Dices, ¿qué tendrá que ver esto con...? Bueno, sí, pero Eduard Fernández es Carrillo. Bueno, pero no solo las apariencias, sino cómo retratan todo. Bueno, es una cosa Pero el Emmy Internacional es muy interesante, muy importante. Palabras mayores. Solo tenemos un Emmy a serie que era La Casa de Papel y ya está. Bueno, y el año pasado La Promesa ganó el Emmy Internacional a Mejor Telenovela. Es decir, un montón. Tenemos ahí ya una presencia y el Emmy sí es importante. El Emmy todavía tiene y el Ondas recorrido. También, no lo digo por el Ondas, lo digo porque hay otros premios un poco menores, un poco menos, menos rotundos. Que el Emmy es muy importante. Bueno, y ayer también triunfó un documental, además
oportunísimo. Un documental Se acabó, Diario de las Campeonas, Premio Internacional, Emmy Internacional al mejor documental deportivo de este 2025, que cuenta, es una docuserie estrenada en Netflix hace ya un año, que cuenta la historia de las deportistas que transformaron un momento de crisis, el ganar el Mundial, el beso de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, cómo lo transformaron en un movimiento social global tras ganar la Copa del Mundo de 2023 y en qué ha quedado todo esto, ¿eh? Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó. Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras. ¡Se ha hecho realidad! ¡Por vosotros! Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque... La federación no tomó todo como un ataque y fue a por nosotras. No apostaban por nosotras. Es la rebelión en la selección femenina de fútbol. Ni les importábamos. Una pataleta de 15, con perdón, niñatas. Después de tanto trabajo, Se iba a desatar la guerra. Fue espontáneo. Rubiales no se va a dejar someter a un chantaje mutuo. la federación tenía el fútbol femenino porque lo tenía que tener. Eufórico. Todo el mundo habla del mismo tema. Y consentido. Ahí sí que sentí indignación. No voy a dimitir. Sentí tanta rabia por dentro. Hemos vivido todo. Al principio, que no éramos una mierda, hasta ser campeonas del mundo, sufrir algo que jamás nos hubiéramos imaginado y seguir ahí. Que dije, se acabó. Se acabó, efectivamente. En Nueva York son las 12 y acabó. 47 minutos del mediodía. Y ahí pillamos todavía a la directora del documental, Joana Pardos. Buenas tardes, buenos días, bueno, lo que sea. Felicidades, Joana, ¿qué tal? Gracias. Hola. Joana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, qué bien. Súper feliz. Es como, hoy me he levantado y digo, ostras, es verdad, he ido a mirar la caja a ver si estaba el Emmy para asegurarme, porque es de esas cosas que sueñas, que imaginas que nunca te pasará, ¿no? Y es brutal, de verdad, es brutal la sensación. Fíjate que ahora, escuchando los fragmentos de este tráiler que acaba de sonar en antena, me estaba entrando una mala leche, de verdad, de que un equipo de fútbol gane un campeonato del mundo y de lo que se empiece a hablar al siguiente minuto sea de todo lo que se habló, pero bueno, es verdad que consiguieron revertir esa corriente tan nefasta. Ese fragmento que escuchábamos de 15 niñatas, me parece que era un documental súper necesario, Joana, de verdad. Bueno, creo que el documental pone sobre la mesa la doble lucha que llevaban décadas, ¿no? Nos parece, lo has dicho tú ahora, ¿no? Ganan el Mundial y no pueden celebrar, pero es que llevaban toda la vida queriendo jugar al fútbol, pero teniendo que hacer otras cosas, ¿no? Estar todo el rato reivindicando y es importante pensar que reivindicaban cosas muy, muy esenciales para ser una deportista de élite, como es tener un gimnasio, un nutricionista o dormir antes de un partido importante y no hacer 20.000 horas de autobús, ¿no? Y esta doble lucha que fue tan visible en la final de un mundial, porque era realmente una cosa muy exagerada, ellas llevaban décadas y es lo que intentamos contar en este documental, que iba mucho más allá del beso. Ya, es que lo del beso se coló en mitad del proyecto, ¿no? Claro. Nosotros pensábamos, antes del documental Se acabó, yo hice la historia de Alexia Putellas. Sí, 2 años antes, sí. Sí, y justo coincidió en plena revolución de las 15 y yo lo viví en primera persona, veía todo el menosprecio, todas las manipulaciones, el chantaje que estaban viviendo y siempre les decía, algún día tenemos que contar la historia de lo que estáis viviendo en la federación, pero el miedo en ese momento era demasiado importante porque sus carreras y las oportunidades que tienen son muy cortas y confrontarse a la federación significaba pues dejar de jugar al fútbol, ¿no? Y pensaba, siempre les decía, cuando retiréis tenemos que contar esta historia y mira, Rubiales nos lo puso en bandeja con ese bochornoso espectáculo y ellas en ese momento ya no quisieron esperar más y dijeron pues ese se acabó y hablaron por primera vez y creo que fue una cosa que es útil para todo el mundo, ¿no? Más allá del fútbol, del deporte. Joana, pero ¿y convencer a una plataforma para llevar a cabo este documental, esta docuserie, fue difícil, fue duro, fue largo? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, un poco al hilo de lo que acabo de decir, gracias al beso no fue difícil. Ya. Al final, cuando un tema a la percha está en la actualidad, creo que cuando nosotros llevamos el proyecto a Netflix, sobre la mesa de Netflix había como 20 propuestas más del mismo tema, ¿no? Era ¿En como serio? el tema de ese verano. Sí, no, hubo muchísima competición y muchísima guerra por tener a las jugadoras y fue como muy difícil porque, bueno, sabes que todas tienen sus representantes y al final pues yo tenía esa confianza tejida desde antes con ellas y eso fue la clave, ¿no? Pero sí que creo que si no hubiese, lamentablemente, si no hubiese estado ese gancho del beso, hubiese sido muy difícil. Pero bueno, también está bien aprovechar, no lo critico, sino que creo que es un buen momento cuando pasan cosas para poder ir más allá y en ese sentido Netflix nos dio la oportunidad de contar todo ese iceberg, ¿no?, que había debajo. Nos hubiésemos podido quedar en la superficie y pudimos hacer ese documental que teníamos muchísimas ganas de hacer desde hacía años. ¿Tenéis algún dato del feedback con el documental en los meses que lleva viéndose? Ya sé que en las plataformas es complicado lo de tener cifras, pero bueno, pero hay percepciones y hay sensaciones, Joana. No tengo el dato. Dime, perdona. No, sigue, sí. Que no tengo los datos aquí delante, pero Netflix nos dijo que estaban muy contentos del número de visionados que había tenido tanto en España como en el resto del mundo y sobre todo un detalle que a mí me enorgullece mucho, ¿no?, de cara al equipo, que es que uno de los datos importantes es que la gente que empezaba llegaba hasta el final. Y creo que muchas veces empiezas este documental pensando que vas a ver una historia, ¿no?, de mujeres deportistas que se quejan y cuando entras te das cuenta de la enorme injusticia que estaban viviendo y te enganchas a la historia y quieres saber cómo acaba y sobre todo cómo logran, ¿no?, cómo logran unirse, que estaban separadas y conseguir que toda la sociedad española salga a la calle y grite ese se acabó que fue tan importante. Es muy emocionante. A mí me parece, además, que lo comentemos en un día como hoy, en este 25 de noviembre, y fíjate cómo han cambiado las cosas para bien en todo este tiempo que ha ocurrido, que este viernes la selección española de fútbol juega la final de la Nations League en Europa. Juega en Alemania el viernes y luego el martes en España, que los dos partidos, por cierto, los podremos seguir en directo aquí en la cadena SER, que también es algo que hace unos años pues era, no diré que impensable, pero como muy rarito, muy poco frecuente y que también ha cambiado. O sea que lo celebramos. Joana Pardos, directora del documental Se acabó, Diario de las Campeonas. Felicidades por el premio, de verdad, y gracias por asomarte a la ventana. Qué bonito. Gracias. Un beso muy grande. Adeu. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena SER. Hace unos días en el Club de la Escucha, aquí en La Ventana, hablamos de un podcast de la periodista Olga Rodríguez, Heridas de Guerra, donde se analizaba cómo el belicismo, ese afán guerrero que está ahora tan de moda, también tiene una derivada que castiga a las mujeres, no solo como víctimas de violencias específicas, o sea, la violación, por ejemplo, está claro que se utiliza como arma de guerra, sino también en todo, prácticamente en todo se las margina y se las orilla. Otro ejemplo, en las negociaciones de paz casi nunca aparecen mujeres, o sea que guerra y testosterona han ido siempre de la mano. Quizá por eso la historia tiene lagunas tan profundas a la hora de abordar este asunto de la violencia contra las mujeres. Y de eso hablamos hoy en este Acontece que no es poco. Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlas. Yo creo que el día lo merece, Fíjate, casi de cualquier asunto que elijamos a voleo, si queremos, hay posibilidad de buscar rastro en la historia. Porque los historiadores han estudiado casi todo, ¿no? Puedes encontrar índices de analfabetismo, de mortalidad, por la peste, por la tuberculosis, por el tifus. Hay datos de criminalidad, pero es casi imposible rastrear en la historia el maltrato a las mujeres o los crímenes machistas porque estaban aceptados socialmente. Así que no me extraña que cuando la ONU decidió señalar un Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no encontrara un hecho histórico al que agarrarse. No siempre buscan una fecha concreta, no siempre, pero siempre intentan hacerlo para darle un contenido histórico al día, pues para que la conmemoración tenga una percha, pero es que esta vez no han acertado con la percha. Ya, recordemos, lo que se recuerda cada 25 de noviembre, o sea, este 25 de noviembre, es en concreto el asesinato de 3 hermanas en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana. Así es. Las hermanas Mirabal.
Sí, exactamente, las hermanas Mirabal. Fue un salvaje crimen político, pero no fue un crimen machista. A las hermanas Mirabal, esto ya lo contamos en 2019, no nos vamos a repetir, que se llamaban Patria, María Teresa y Minerva, no las mataron por ser mujeres, las mataron porque eran activistas contra el régimen del sanguinario dictador Trujillo. Bueno, aunque Trujillo, efectivamente. Madre mía, era un maltratador, un putero, abusador de niñas, un asesino machista y político. Este entra en todos los ámbitos criminales, ahí está él. No me quejo, coste que no me estoy quejando que yo me meto mucho con la ONU. No me quejo de la fecha del 25 de noviembre porque cualquier fecha es buena para el objetivo de concienciar que es la intención de la ONU. Pero con otros días se han empleado más y mejor, la verdad. Mira, 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, Día de la No Violencia. Perfecto. 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, porque ese día de 1981 fue diagnosticado el primer caso. Pero para el Día contra la Violencia Machista eligieron un caso de represión política. Es como, yo qué sé, es como si para conmemorar el Día Mundial de la Televisión hubieran elegido el nacimiento de Marconi. El que no inventó la radio, por cierto. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene. Oye, no pasará, pero si de la ONU nos preguntaran: oye, ¿tenéis alguna idea, alguna otra fecha posible para este Día Internacional contra la Violencia Machista? ¿Encontraríamos algo en el calendario? Sí, vamos a dar algún... Pues sí, pues les podemos dar algunas fechas emblemáticas, históricas de las buenas. FETEN. 2 de ellas son casos muy conocidos internacionalmente y la otra fecha es muy nuestra, es muy nacional, pero creo que no hay en el mundo otra más idónea. Voy primero con el caso internacional. Mira, podría servirnos como fecha el 19 de mayo o el 13 de febrero, que son las fechas de las decapitaciones de Ana Bolena y Catalina Howard, 2 de las esposas del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Esos son 2 casos de violencia machista, pero claro, están aceptados como ejecuciones oficiales porque las ordenó el rey. Pero escucha una cosa, el 13 de febrero no, O no serviría porque ya está pillado que es el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero. Es verdad. Bueno, pues Catalina Howard se queda sin opción. La porra Catalina Howard. Nos quedamos con la fecha de Ana Bolena. Enrique VIII no perdía tiempo en dar un guantazo por una infidelidad. O sea, él directamente decapitaba. Y encima sus 2 víctimas fueron al cadalso convencidas de que casi se lo merecían. Esto ha funcionado mucho tiempo en las maltratadas. Creer que si sufrían maltrato es porque algo hacían mal. Ana Bolena dijo un día antes de su ejecución: no tengo más remedio que estar agradecida a mi esposo. Siendo una simple dama de la corte, me hizo marquesa. Luego me convirtió en reina. Y ahora, puesto que ya no hay mayor título en la tierra, me envía al cielo para que me convierta en santa. Bueno, en fin. Bueno, éramos así, hijo mío. Pero bueno, como frase para la historia vale, pero como chorrada también vale. Catalina Howard dijo igualmente que merecía 1000 muertes por haber traicionado a su marido. Pero mira, el primero que aplaudió a Enrique VIII por la decapitación de Catalina Howard fue el rey de Francia, Francisco I, y lo hizo en una carta con estas palabras: la ligereza de las mujeres no puede someter el honor de los hombres. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Oye, Nieves, y en el caso de España, ¿qué fecha tendríamos que pudiera resultar adecuada para subrayar, para tener un día específico contra la violencia machista? El 27 de marzo. Y en cuanto lo cuente enseguida te va a sonar. Ese día de 1624, una mujer de Alcalá de Henares llamada Francisca de Pedraza se sentaba por 5ª vez ante un tribunal para suplicar que le dieran el divorcio de su maltratador, porque ya no le cabía un golpe más en el cuerpo, ya se había llevado todas las puñaladas posibles y no le entraba una humillación ya más en el alma. Conocimos esta historia gracias al catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez, al que tú entrevistaste hace años en la Ventana,
que sacó esta historia a la luz casi de chiripa. Buscando una cosa, encontró otra y ya tiró del hilo. Francisca era huérfana y creció en un convento, la dejaron en un convento y ahí creció hasta que la entregaron en matrimonio a un salvaje, que bueno, pues que la molía a palos. Decidió no aguantar más después de tantas palizas y un día huyó con sus 2 hijos y pidió ayuda a la justicia eclesiástica. Se refugió en el mismo convento de donde había salido porque allí la conocían y desde allí planteó la primera demanda para intentar que le dieran la separación. Pero la Iglesia le dijo: hija mía, no, ajo y agua. Te aguantas porque son las pruebas que te pone el canalla de Dios para ver tu capacidad de sacrificio. Las cosas son como son. Avisaron al marido para que fuera a buscarla y se la llevó de vuelta a casa con una piadosa recomendación. Que solo la pegara lo suficiente para que fuera, solo le pegara lo suficiente para que fuera una esposa obediente. Intuyo que eso serviría para que le pegara más. No lo sé, pero intuyo que sería así. Las palizas siguieron. Francisca de Pedraza acudió luego a la justicia civil y al marido, Jerónimo de Jaras se llamaba, lo metieron un ratito en la cárcel, luego lo soltaron y a ella la obligaron a volver con él. Siguieron los palos y por tercera vez Francisca acudió a la justicia para pedir que la permitieran separarse legalmente y tampoco. Cuanto más denunciaba ella, más violento se volvía él. Hasta que un día el maltratador, cada vez más rabioso, frente a la iglesia magistral de Alcalá de Henares, le pateó el vientre a su mujer, la hizo abortar allí mismo y la apuñaló. Pero Francisca no se rindió. Lo más loco de todo esto es que los tribunales le daban la razón a ella, pero la condena al marido era que la tratara con mucho amor y le diera una vida honesta. Esta mujer era un cadáver andante ya por las calles de Alcalá cuando planteó ante el arzobispo de la ciudad su 4ª demanda de separación, de divorcio. Adivina, tampoco. Yeah. Hasta que consiguió ser oída finalmente por la justicia universitaria. Esto fue lo que la salvó. Por 5ª vez hablaron los testigos, por 5ª vez se presentaron las pruebas y a la 5ª vez fue posible. El tribunal concedió el divorcio, ordenó al maltratador devolver la dote y dictó orden de alejamiento. Todo de golpe y por primera vez en la historia de este país. Ya han pasado años, ¿eh? Ya la creo que ha pasado mía. tiempo, ¿eh? Bueno, hay un premio que lleva el nombre de Francisca de Pedraza, ¿no? Y que se entrega cada año en la Universidad de Alcalá de Henares. Sí. Mira, el premio de este año, en su 8ª edición, se ha entregado a la psicóloga Sonia Baccaro, que fue la que definió en 2012 la violencia vicaria. La violencia vicaria, sí. Que es ya casi está considerada que es la peor de las violencias contra las mujeres, porque es cuando la pareja asesina a los hijos para dañar a la mujer. Es un tipo de violencia a la que se está prestando más atención y sobre la que ya se está trabajando para legislar en España, porque es que tampoco antes se contemplaban estas víctimas. Pero bueno, es que ya no hay años sin víctimas de violencia vicaria. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Has comentado antes que el caso de Francisca de Pedraza lo encontró el historiador sin buscarlo. ¿Será que se ha arrastrado poco o nada, ¿no?, en la historia sobre la violencia contra las mujeres? Porque o no había interés en encontrar nada, vamos, no sé, o todo, o de todo un poco. No, es que, a ver, primero, casi nadie se ha planteado estudiar el tema. No vas a buscar datos de una cosa que te parecía normal, porque era normal que un marido pegara a su mujer, o si una mujer era violada, pues casi siempre era porque ella se había puesto a tiro, algo había hecho mal. Es que, por poner un ejemplo tonto, pero es como ponerte a rastrear cuánta gente tenía un reloj de cuco en casa. Pues da igual, ¿no? Sí. Y salvo casos como el de Francisca de Pedraza, que se lo encuentra un historiador en pleno siglo XXI,
pero que además sabe ver lo que ha encontrado, eso es una serendipia, porque otro lo mismo hubiera pasado de largo, sí, ¿no? Bueno, pues para encontrar datos de violencia de género hay que ir a buscar expresamente, hay que ir a ello. ¿Y quién iba a buscar esto expresamente? ¿Los señores? A ver, yo no quiero ser categórica porque a lo mejor hay ya más estudios sobre esto y yo tampoco estoy enterada de todos. Si los hay, no muy difundidos, la verdad. Sí conozco, por ejemplo, que la historiadora Sabina Álvarez Bezos se sentó a buscar datos de maltrato y violaciones a las mujeres en la Castilla del siglo XV. Pero fíjate, centrando el tiro y buscando en legajos y más legajos, denuncias, sentencias, leyes, todo para encontrar un poquito de un periodo muy determinado en una zona muy, muy concreta. Entre algunas conclusiones que alcanzó fue que los malos tratos afectaban tanto a las mujeres nobles como a las más humildes. Pero vamos, ni siquiera a principios del siglo XX se tenían en cuenta los crímenes, ¿no? Y a quienes los denunciaban, pues bueno, es que no se hacía caso. Claro, porque o sea, hace 100 y pico de años, ¿quién denunciaba crímenes machistas en la prensa, por ejemplo? Pues Emilia Pardo Bazán. Mira. Emilia Pardo Bazán escribió infinidad de crónicas en además una revista barcelonesa a principios del siglo XX, denunciando los numerosísimos asesinatos de mujeres y la impunidad de sus asesinos porque se aprovechaban de la atenuante del crimen pasional. En 1901 escribió Pardo Bazán: siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de la pasión es una gran defensa prevenida y que por la pasión se sale a la calle libre y en paz de Dios. Sí, se utilizaba bastante ayer esto. Claro, totalmente. Ya entonces Pardo Bazán intentaba dar un nombre a estos crímenes. Mujericidios los llamaba ella, ginecicidios. O sea que sí se sabía, pero nadie las contaba, nadie contaba las muertas. Y en la misma época la periodista Carmen de Burgos, colombine, que ella misma fue una mujer maltratada hasta que se hartó y se largó, decidió emprender una cruzada para que las mujeres maltratadas pudieran divorciarse. Pero la trataron de loca, la llamaban la divorciadora. Y es que este era el único país de Europa, junto con Italia y Portugal, donde no existía el divorcio, porque eran los tres países atrapados en las garras de la sexta categoría. Bueno, dices que Carmen de Burgos la trataron de loca. Sí. Mira, lo que has leído de Emilia Pardo Bazán era de 1901. Mira, en 1900, el poeta almeriense Antonio Ledesma Hernández escribió un prólogo elogioso para Carmen de Burgos, la alababa por su activismo, pero la consideraba alejada del feminismo exagerado. Año 1900. ¿Qué era el feminismo exagerado? Abro comillas. Se refería a Carmen de Burgos, ¿eh? Dice, muy bien, por lo que hace, porque de eso al feminismo exagerado que se ha despertado en nuestros días hay ciertamente gran distancia. Esa promiscuidad feminista que, no haciendo diferencia entre la distinta misión moral y social de ambos sexos, pretende igualarlos en actividades y derechos y crear una sociedad histórica donde no haya preeminencias para ninguno, ni autoridad, ni por consiguiente, ni familia ni Estado posibles. Toma ya. Así pensaban los que apoyaban, entre comillas, el feminismo. O sea que venimos de donde venimos. Madre mía. Bueno, estamos en ello. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. A la Nieves, respira y mañana más, ¿eh? Muchas gracias. No te olvides, venga, un beso muy grande. Un beso, chao. Adiós. Lo que queda del día. Con Rafa Panadero. Hombre, Rafa, tú por aquí, buenas tardes. Pues hoy, Carlas, ahora mejor. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género y, bueno, por ahí hemos abierto la ventana esta tarde. I wanna go back, I wanna go home. I had everything planned, now I don't understand why I feel so alone. Y nos hemos fijado en la violencia digital contra la mujer, esa que se ejerce a través de las redes sociales. Estarías mejor en tu casa. Ponte rodilleras. Esto que escuchamos de fondo. Peínate, come pollas. Ramera, fulana.
Son las voces de algunas políticas, incluso de ministras, contando los insultos que a menudo están recibiendo en redes. Por la ventana ha pasado Marina Marroquí, educadora social especializada en este tema, que advierte contra el riesgo de considerar este tipo de insultos y de violencia como de baja intensidad. Yo creo que lo que estamos haciendo las mujeres también en el entorno digital es un poco lo que también hemos tenido que hacer en el espacio físico, que es, digamos, que infravalorar toda esa agresión para poder sobrevivir en el entorno. Entonces creo que necesitamos poner la gravedad a que eso sí que es una agresión verbal constante que tiene una finalidad y un objetivo claro, que es silenciarnos también en el entorno digital. Ya. Y más allá de los que ejercen esa violencia, Marina señala a los que la consienten. Lejos de que las redes sociales, que tienen dueño, que son empresas, que hay gente que dirige, que no es un concepto abstracto, lejos de parar esa violencia contra las mujeres, lo que está haciendo es generar muchos bots que te insultan en masa. Sí, o sea, la finalidad, posiblemente una de las finalidades y uno de los objetivos sea promover un discurso muy agresivo contra las mujeres y silenciarnos también en el entorno digital. Sin dejar el mundo de las redes, la periodista, reportera de guerra y colaboradora de este programa, Patricia Simón, reflexionaba esta mañana en Hoy por Hoy sobre el exceso de información que nos llega por los móviles. E igual que hace unos años, pues se entendió que teníamos que tener unos hábitos saludables a la hora de alimentarnos, de consumir alcohol, de dejar el tabaco, de practicar deporte. En cambio, en la cuestión de la información, que es crucial como ciudadanos y ciudadanas, de repente hemos cogido este terminal que nos da infinitud a veces de información, a veces de manipulación, a veces de propaganda, todo mezclado y presentado con la misma apariencia, y lo consumimos como con bulimia, ¿no? Sin control. Y creo que necesitamos empezar a aprender hábitos de consumo responsables de la información. Claro, decía Ángeles, y a partir de esa reflexión se hacía la pregunta, ¿quién puede realizar esa tarea de enseñanza y control? Pues yo creo que en las aulas debería de estar formándose a los niños, niñas y adolescentes a aprender hábitos de consumo, a distinguir el periodismo de toda esa maquinaria del odio por una parte, y nosotras también empezar a generar ese discurso de decir, bueno, pues a lo mejor yo puedo mirar las redes sociales para ver un poco por dónde va la conversación pública, pero para informarme, si sé que me está robando la capacidad de concentración el móvil, hay que poner orden en la forma también de informarnos y volver a confiar en el periodismo profesional. Charlábamos con Patricia Simón, por cierto, porque acaba de publicar Narrar el abismo, periodismo de conflictos en tiempo de impunidad, en la editorial Debate. Más allá del Día contra la Violencia de Género y de cómo esa violencia se cuela también por las redes sociales, hoy hemos tenido novedades en la investigación de la gestión de la DANA. Ya sabemos, y es novedad, la hora exacta a la que la periodista que estuvo comiendo con Mazón salió del aparcamiento, y a partir de ese dato, que como digo es nuevo, llega el análisis de Tony Martínez. Hoy hemos conocido un dato que apunta en la dirección de la reconstrucción del puzzle sobre qué hizo Carlos Mazón en la tarde en que se ahogó Valencia. La otra tarde vi llover, vi gente correr. Se sabía hasta ahora que la periodista Maribel Vilaplana y Carlos Ventorro estuvieron en el restaurante El Ventorro hasta las 18:40. Se sabía hasta hoy que habían ido caminando hasta un parking donde ella tenía aparcado su coche, porque Mazón es un caballero y la acompañó. Ese parking está a 5 minutos del restaurante y a 10 minutos del Palau. Sin embargo, Mazón, que había salido del restaurante a las 18:40, llegó al Palau casi a las 8. Y hoy hemos conocido a través del ticket del parking que en realidad la periodista no salió del parking hasta las 19:47. Una hora de más. Esa hora de más es compatible con la llegada de Carlos Mazón a Palau hacia las 8 de la tarde y al Cecopi a las 8:20. ¿Pudo estar Mazón también en el parking todo ese rato? A lo mejor sí. A lo mejor Mazón la estuvo esperando como un caballero en la puerta del parking pensando, pues sí que tarda en salir.
Y lloviendo a cántaros, además. Pobre Carlos Mazón, esos 40, 45, 50 minutos esperando a que saliera. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Hemos charlado también esta tarde con el actor Sekun de la Rosa. Mañana va a recoger su ondas en la categoría de televisión por su papel de Leonardo Dantes en la serie Superstar. Nos ha contado que él en principio iba a una prueba para otra película y le cogieron, pero bueno, las directoras de casting le insistieron en que le veían bien como Dantes. Iba a hacer una prueba para Amenábar, para El cautivo. Me cogió y me estuvo haciendo pruebas de cámara y tal. Claro, era o Amenábar o Leonardo Dantes. No sé, bueno, a ver, no me voy a arrepentir, ¿no? Ha estado bien. Ha estado bien, dice, porque, bueno, entre otras cosas, esta serie de Nacho Vigalondo va más allá del retrato de aquellos personajes. No habla tanto de Leonardo, de Tamara, ni nada. Al final, en el aire, lo que flota es qué le pasaba a España, a nuestro país, a nuestra tele, para que en el año 2000 pareciera que estábamos en la posguerra, cuando los artistas del organillo se subían por un mendrugo de pan a una mesa. ¿Qué nos pasaba para necesitar reírnos así de esas personas? Y recordaba también Sekun que una de esas personas, el propio Leonardo Dantes, estuvo en un día de rodaje y bueno, lo que podía haber sido un momento tenso fue todo lo contrario. Le pillé por banda y le pedí leer el texto con él, a ver cómo lo hacía, y le incluí un poco, digamos, en el ejercicio, en las tomas y tal. Y la verdad es que estuvo muy amable y muy generoso. Para una serie o para una película ha sido también lo que nos ha contado Eduardo Barba hoy por hoy. Le comentaba a Ángeles la noticia de un equipo botánico que llevaba 13 años buscando una planta rara, la ha encontrado por fin en la selva de Sumatra, en Indonesia, una zona llena de tigres. Este era el momento, la encontramos, decían, y claro, la emoción les hizo llorar, no era para menos, pero hemos descubierto que para Eduardo Barba un momento como este pues no es tan nuevo. Yo viví una experiencia similar en Namibia hace 2 años. Pues lo que hicimos fue irnos a la zona entre Sudáfrica y Namibia, recorriendo para reclasificar este género, que lo está reclasificando él. Está a la búsqueda todavía de varias especies que han desaparecido desde hace algunas casi 100 años. Y nosotros encontramos una de ellas en medio de una colina montañosa, llena de piedras, había que andar con mucho cuidado. De repente, en medio de esa aridez, aparecía esta hermania. Digo, Dave, tenemos aquí una hermania, creo que puede ser interesante. Y cuando llegó empezó a bailar, porque era esa hermania que no se había vuelto a ver desde hacía pues docenas y docenas de años. Bueno, los que vemos poco probable vivir un momento así, un momento pues Indiana, hemos aprovechado para preguntarle a Barba consejos para las plantas que tenemos por casa, ahora que está a punto de llegar el invierno. Dudas habituales, esto es información de servicio. Apunten: 1. Plantas de interior y luz. Arrimar las plantas de interior a las ventanas, que tengan mejor iluminación. Eso va a hacer que la planta esté mucho más sana, mucho más vital en estos días. 2. Plantas de interior y agua. Lo mejor, cumplir a rajatabla el consejo habitual. Regarlas solo cuando pierdan toda la humedad del sustrato, o al menos la primera capa, 4 dedos, 3 dedos del sustrato en la parte superior. Ahora hay que ser todavía más cuidadosos, porque como acabábamos de decir, la luz ha descendido y las plantas, por lo tanto, no extraen tanta cantidad de agua del sustrato. Así que hay que tener mucho cuidado. 3. Plantas de interior y calefacción. Si bien es cierto que la planta que está al lado del radiador, pues muy probablemente tampoco necesita tanta cantidad de agua, pero sí que va a evaporar más cantidad de agua por ese radiador cercano. Así que hay que tener también, hay que estar muy, muy pendiente. Y 4. Plantas de exterior, regarlas o no, el dilema. Conozco jardineros que quizás incluso quitan las mangueras en el invierno pensando que no hay que regar. Bueno, pues eso es un error, porque hay que tener en cuenta que siempre la planta va a necesitar un punto de humedad en ese sustrato, en esa tierra, ¿no? Pues está claro, hay que tener en cuenta el frío al cuidar las plantas, Carlas, pero también conviene tener en cuenta esto, el frío al salir de casa. Claro. Nuestra compañera Eva Cruz de hoy por hoy se ha equivocado de calcetines al vestirse esta mañana, y una vez en la radio ha tenido que bajar a comprarse unos de lana, y a partir de ahí se ha generado ahí una polémica en el hoy por hoy sobre dormir o no con calcetines. No, hombre, no. Sí, a favor, Sergio Castro. En contra, pues en contra yo diría que casi el resto del mundo. Tú sabes que yo duermo con calcetines. Yo duermo con calcetines. Yo y Fernando Alonso somos los dos únicos en España que dormimos con Pero yo eso tampoco lo iría contando, Sergio. Este tema lo sabe toda España. Sergio lo comenta más. Hombre, estoy muy orgulloso. Yo no puedo el tacto del pie con la sábana. Sí, comentamos además un día que los que se ponen calcetines se duermen un poquito antes, ¿no? Unos segundos antes. Hay momentos de frío. Con Nuño Domínguez, yo creo. ¿En serio? Esto es ciencia pura. Pero yo en verano me pongo unos... Esto también lo hablamos un día. En verano no. Un momento. No, es que no quiero imaginarte. No, calla.
Piquis o Pinkies, ¿cómo se llama? Eso también lo hemos hecho Piquis, aquí. no, eso no está claro. Todo. Esto lo hemos hecho ya. Pero a mí yo me pongo en verano eso. Yo no puedo contacto ¿Pero para directo. dormir? Yo no puedo contacto directo con la sábana. No puedo contacto directo de los pies con la sábana. Le da seguridad. Imagínatelo con piquis. Tema lateral, pero a que 43 puedas decir grados. piquis y no puedes decir calzoncillo, no lo Calla. entiendo. Pero con otros pies sí, ¿no? ¿Cómo? Tú puedes tocar tu Pero pie, no se puedes puede tocar cambiar otro los pie. pies. Ah. Yo no soy partidario de tocar nada. Bueno, esta semana estamos de resaca aún de las celebraciones por el aniversario de la restauración de la monarquía en España. El emérito no estaba invitado al acto principal de la celebración oficial, pero sí estuvo en esa cena más reducida con la familia de la que, la verdad, tampoco se sabe gran cosa. Solo sabemos que el rey Juan Carlos fue el primero en llegar y el primero en irse, se fue con Froilán. Vale. Estuvo solamente de reloj 8 horas en España. No está contento con que no lo hayan invitado a los actos oficiales, no está contento con esta... ¿Y esto lo ha manifestado, que no está contento? Esto lo ha publicado El País este fin de semana. Javier Casquero lo contaba, que habló con su entorno, el rey Juan Carlos, y que le parecía todo ridículo. Dijo a su entorno: es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño. Bueno, pues algo de razón por el que tenga, ¿no? Nos lo cantaba así Martín Bianchi esta mañana y añadía que no es el único motivo de disgusto que ahora mismo tiene Juan Carlos. Se queja también de que no le dejan ver a las nietas. Él se queja de que no está transmitiéndole sus valores, todo lo que él sabe, el gran... Hombre, y si fuera la madre y padre de las niñas, a lo mejor tampoco. Mira, yo creo que les Leticia dejaría. hace bien. Por las dudas no se va a fiar, porque las manda un día a Abu Dhabi y al día siguiente ya saben abrir una sociedad offshore y es un problemón. Pues vamos a cerrar este resumen, Carlos, que empezábamos recordando que hoy es el Día Internacional contra la Violencia Hay de manifestaciones género. hasta ahora en distintos puntos de España. Exacto. Pues vamos a poner sobre la mesa, una idea que en realidad ha puesto sobre la mesa hace un rato aquí Nieves con Costrina. La ONU eligió este día, tal día como hoy, la fecha, para conmemorar el asesinato en República Dominicana de 3 mujeres activistas contra el régimen de Trujillo. 3 hermanas, ¿eh? Pero Nieves propone otra fecha y una fecha inspirada en una mujer española. El 27 de marzo. Ese día de 1624, una mujer de Alcalá de Henares llamada Francisca de Pedraza se sentaba por 5ª vez ante un tribunal para suplicar que le dieran el divorcio de su maltratador, porque ya no le cabía un golpe más en el cuerpo, ya se había llevado todas las puñaladas posibles y no le entraba una humillación ya más en el alma. Conocimos esta historia gracias al catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez, al que tú entrevistaste hace años en la Ventana, que sacó esta historia a la luz casi de chiripa. Buscando una cosa, encontró otra y ya tiró del hilo. Francisca era huérfana y creció en un convento, la dejaron en un convento y ahí creció hasta que la entregaron en matrimonio a un salvaje, que la molía a palos. Decidió no aguantar más después de tantas palizas y un día huyó con sus 2 hijos y pidió ayuda a la justicia eclesiástica. Se refugió en el mismo convento de donde había salido porque allí la conocían. Y desde allí planteó la primera demanda para intentar que le dieran la separación. Pero la Iglesia le dijo: hija mía, no, ajo y agua. Te aguantas porque son las pruebas que te pone el canalla de Dios para ver tu capacidad de sacrificio. Las cosas son como son. Avisaron al marido para que fuera a buscarla y se la llevó de vuelta a casa con una piadosa recomendación: que solo la pegara lo suficiente para que fuera una esposa obediente. ¿Qué historias cuenta Nieves y cómo cuenta la historia? Sí. Y no está mal, cambiar la fecha sería una buena... No, es que es verdad, el asesinato de esas 3 hermanas fue un asesinato por razones políticas, pero es verdad que eran 3 mujeres que, en fin, cayeron víctimas del dictador. Hoy estamos terminando este 25 de noviembre. Este Día Internacional por la eliminación de la violencia de género. Mañana será otro día. Otro día y otra tarde. Tarde de Ondas. Mañana a esta hora estaré. ¿Sabes quién, entre otros y entre otras, ha ganado un Ondas este año? Bueno, Isaías. Sí, pero ¿alguien de música para cerrar? A ver. Sí, me lo sé. Guitarrica de la Buena. Guitarrica. Hasta mañana. Y Valeria. Un beso muy grande. Valeria mañana. Estará con nosotros mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
sinceramente. Yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás frontera. Si bien todo ello fue a mi manera, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté